Porfa, todos abran y regresen los que lo tienen abierto. Váyanse al documento. Tú lo tienes también abierto, es el PDF que está aquí. Vale. El texto que ustedes tienen ahí se lo llevan para leerlo. Les recomiendo la tarea, parte de la tarea incluía que para esta clase ya lo hubieran leído. No se los mandé y parte de la tarea también incluía que hicieran algunas citas en lo que refería a que fue datos, cifras de cómo se encontraban, ¿no? De dónde podemos obtener nosotros. La clase anterior tenía la intención de encontrar información referente a un tema, lo podemos observar de diferentes fuentes. Vamos encontrarlo desde videos, podemos encontrarlo desde artículos académicos, por ahí los compañeros también, pues, los lees completos, ¿no? Desde los artículos completos, ahí están, igual. Les compañeros, los esposos, si tienen ánimo de repente en un viajecito, denle una lectura y si no, lo voy a respetar para que lo veamos. Cuando tenemos un tema, podemos nosotros extraer información de diferentes fuentes y podemos ocupar esas fuentes para citar de repente en un trabajo o en una investigación que estemos haciendo. Usualmente hay veces en que requerimos mucha información y esa información a veces implica datos duros. ¿A qué me refiero con datos duros? Cifras, cantidades. Eso nos estaba trabajando Liz, Mayra, Beta. Mayra. Creo que no puedo dejar de confundirte con tu compañera. Bien. Pueden sacarlos de diferentes, usualmente les ocupamos muchos de esos datos para poder construir una imagen de algún fenómeno. A veces los datos nos ayudan a entenderlo. Vamos a ver algunos, regresando al meme, voy a forzarles a entender la diferencia entre la naturaleza cuantitativa y la naturaleza cualitativa. Lo vamos a ver de rápido. Pero antes de eso, quería que entendieran que de repente los datos también nos ayudan a generar cierto estado de conciencia de cómo está un fenómeno. En el caso del turismo, ya no lo vimos, pero lo tenemos para rescatarlo rápido. Había un fenómeno muy interesante que México estaba a un nivel y de repente fue creciendo en un ranking turístico y pum, de repente este año se vino para abajo. ¿Qué implicaría para los investigadores, los que investigamos los fenómenos sociales, de esta naturaleza económicos, preguntarnos qué pasó? Y cuando queremos preguntarnos y darle respuesta a qué pasó, la investigación es eso. Observar un fenómeno, tratar de describirlo y entender qué está sucediendo, por qué está pasando, y en algún punto tratar de priorizar qué es lo siguiente que va a pasar. Para eso hay diferentes formas de entenderlo. Y a través de todo este rollo de ir construyendo, prácticamente lo que vamos haciendo es ir creando y construyendo conocimiento. Los datos cuantitativos nos sirven de una naturaleza que son como los que estuvimos observando. Muchos de ustedes encontraron en la clase anterior datos cuantitativos muy buenos. Y de acuerdo a cómo se vaya queriendo ir confrontando un tema, lo podemos ir redirigiendo. Ya lo enfrentaron ustedes, que es difícil tratar de conducir un tema sin salirse del libro. Los primeros ensayos que por ahí empecé a leer, recuerdo que tú, por ejemplo, que mandaste, que te había hecho comentarios. Yo sí los leí, pero no se los he mandado en ese entendido. Pero cuesta trabajo acotarlos de repente, en el que no querer salirse y únicamente ocupar una visión del tema, que es complejo. En este caso, y el texto que ustedes tienen, por favor, es uno de estos textos. ¿Y por qué es interesante el texto que vamos a ocupar? ¿Y qué vamos a hacer? Dos cosas. Vamos a tratar de matar a los pájaros de un solo tiro. El primero, ejercitar el hábito de construir herramientas y citaciones, de cómo hacer citas. Y el otro también es ir leyendo un texto también que es de la naturaleza del tema que estamos haciendo nosotros, que es el turismo. Y de paso, algo que realmente no siempre vemos dentro de la clase de metodología y que tal vez debería ser más activo, por eso decidí incluirlo, es de cómo se hace el trabajo de citas ya directamente en el trabajo de los procesadores de texto. Y en este caso vamos a ocupar dos. Compañero aquí abajo tiene abierto un documento de Word, ya lo había dejado yo abierto. Y vamos a trabajar ahorita este de aquí y este de acá, por favor. Tenemos un ejemplo que dice aquí, ejemplos citas, ¿no? Sí. Vamos a estar ocupando este, nada más déjame para que no te ¿cómo se llama?
Listo. Eso que vemos en la pantalla realmente es que esta clase también se va para sus compañeros del mixto, entonces están en el aula virtual, pues, también lo van a poder ver ellos. En algún punto también, si ustedes quieren, se los puedo publicar y sirva de retroalimentación para que lo vean y vean el ejercicio cómo funciona. ¿Tú qué tienes? ¿Tú tienes impreso? Porfa, y tú también, de aquí en la pantalla, si pueden irse todos a la siguiente página. Del PDF, ¿no? Sí, por favor. Tienes que estar un poquito, nada más mueve lo del punto verde. Desde el área verde. Ah, no, sí. Digo que sí. Tal vez. ¿Les dejo ahí en resumen o...? Espérame, te digo la página. Es que no viene numerada la página, ya me di cuenta. No viene numerada, porque les digo que... Bueno, si ustedes están viendo en el PDF directo, sí les permite identificar la hoja, ¿no? Un segundito, porque en el que yo tengo en la oficina ya viene con sus rayitas y sus marcas. Sale la segunda temporada el martes. Quería verlo. No. Chale. Por favor, todos migren a la página 14, ahora sí. La página 14, son 22, y en lo que va brincando, y vete al último párrafo que aparece en esta. Todos lo tenemos aquí, ¿vale? Lo vamos a ir viendo también en el monitor, si lo quieren también tener en su teléfono, adelante. De forma rápida, el título de este texto, nada más y les cuento de qué se trata. Se lo llevan también leerlo completito, lo vamos a trabajar por partes ahorita, lo vamos a seguir trabajando clase mañana. Sin embargo, se lo llevan para leerlo completo. Está muy bueno este texto y desde qué se trata. Bien. El título de este artículo, ¿cuál es? Se llama Educación en Gastronomía, su vínculo con la identidad cultural y el turismo. ¿Vale? Salud. Por cierto, este texto lo he ocupado muchas veces en la Universidad de Guadalajara. Y les leo yo el resumen rápido, ¿va? Este trabajo tiene tres propósitos principales. El primero es establecer la evolución histórica de la gastronomía, su conceptualización y los enfoques para abordar el estudio de la misma. Ojo, desde este aquí van a encontrar algunos referentes históricos de dónde viene. El segundo es hacer una reflexión crítica sobre diversos programas académicos nacionales e internacionales que ofertan estudios sobre gastronomía. Este texto está siendo crítico con las escuelas de gastronomía, ¿vale? El tercero es argumentar la articulación de la gastronomía tradicional como diseño de políticas públicas para la preservación de la cultura local y el desarrollo comunitario, lo que hemos venido platicando. Se concluye que las instituciones de educación superior, las universidades como las que estamos,
deben jugar un papel relevante en el diseño de programas que contribuyan al impulso del patrimonio culinario mexicano, para que este a su vez favorezca que el país sea más competitivo a nivel internacional en materia de turismo. ¿Vale? ¿Qué está diciendo este texto de acá? ¿De qué se trata? Es una investigación muy buena, digo entre comillas investigación, pero sí está bien cimentada, es un ensayo académico muy bien planteado, en el que las autoras dicen, queremos que la gastronomía en México tenga más auge y funcione como una ancla turística. ¿Qué quiere decir? Que a través de la gastronomía se puede convertir todavía un factor de incremento del turismo. ¿Y dónde ven el problema ellos? Que la técnica, lo que ellos están proponiendo, el método es que sea a través de las escuelas de gastronomía que se plantee, que se diseñe algo en los alumnos que los incite a generar herramientas, y no herramientas, sino productos gastronómicos que oferten y que hagan atractivo el consumo de la gastronomía mexicana a nivel local para los propios mexicanos, pero también a nivel internacional para los mexicanos. De eso se trata el texto. Y tiene muchos escenarios y habla de muchas cosas. Lo llevan para leer completo. Mañana que lo lean van a ver que van a tener muchas cosas que argumentar. En algunas cosas van a estar de acuerdo, en otras no. Van a ver por qué. Y vámonos para empezar el ejercicio de hoy en este tema de las citas con este texto que está aquí. Este párrafo que tienen ustedes enfrente es una parte en tema histórico. Y lo vamos leyendo de forma rápida. Por favor, Freud, ¿qué dice? Sí. Como ejemplos de percepciones sobre la gastronomía mexicana a través del tiempo, Pilcher reseñó que a finales del siglo XVIII, las clases altas de la capital del país se lamentaban por ver cocinas callejeras con cazuelas de frijoles sobre braseros, donde comían los pobres. Bulnes postuló que la dieta derivada de las cosechas desempeñaba un papel decisivo en la civilización o degradación de los pueblos, de modo que los indígenas mexicanos estaban atrasados por el deficiente consumo del maíz. Ignacio Ramírez refirió que en el siglo XIX, quienes comían por necesidad carne de res, tortilla de maíz o trigo y pinole, eran saludables y robustos, pero carecían del placer que daban los manjares y lazos sociales de los pueblos civilizados. Vamos a entender y a releer lo que dice aquí porque resulta bastante interesante este apartado. Dice, como ejemplos de percepciones sobre la gastronomía mexicana, aquí está hablando de cómo se percibe la gastronomía mexicana, pero desde el punto de vista para los propios mexicanos. Y nos pone un ejemplo nada más de lo que es la comida tradicional mexicana típica. Dice que un autor, que en este caso es Pilcher, ya está citando al autor, vean, que el texto que ella está citando es del 2001, reseñó que a finales del siglo XVIII, el siglo XVIII lo vamos a comprender nosotros, todo desde 1700 hasta 1799. Ese es el siglo XVIII. Las clases altas de la capital del país, ojo, las clases altas de la capital del país, entre 1700 y 1799. Y aquí dice, a finales del siglo XVIII, es decir, en los últimos 10 años, tal vez 20 años del siglo, entre 1780 y 1799, se lamentaban de ver cocinas callejeras, con cazuelas de frijoles sobre braseros. Digo, no sé ustedes, pero a mí me encantan. Y la clase alta se lamentaba de ver esas cazuelas de barro con braseros, en braseros con frijoles, ¿no? Ojo, porque era donde comían los pobres, dice. Por otro lado, Bulnes postula que la dieta, y fíjense en qué año lo está postulando, un autor de 1889 postulaba que la dieta derivada de las cosas de salud desempeñaba, ojo, dice, para ya en temas de nutrición, les puede servir mucho a ustedes para temas cuando hagan tareas de nutrición. Alguien en 1889 ya había propuesto que la dieta derivada de las cosechas, ojo, ¿cuáles son las cosechas? A ver. Y respuesta, ¿qué es la cosecha? Cosecha. Cosecha. Ay, cabrón. No, la cosecha es... Eso se llama, cuando nosotros tenemos la semilla y la ponemos en la tierra, ¿cómo se llama eso? Cuando se levanta el producto de la siembra, se le llama cosecha.
La fiesta de Halloween, por cierto, es una fiesta que tiene su tradición en el Festival de la Cosecha. Sí. Porque usualmente en esa temporada es la temporada de cosecha. En este caso, el del maíz. Muy bien. Dice que la dieta derivada de las cosechas, que en este caso la cosecha, exactamente, frijol, maíz, trigo, ven acá otro punto. ¿De cuál? Lenteja, calabaza, chile, ¿sí? Dice que la dieta derivada en este tipo de alimentación juega un papel decisivo en la civilización o la degradación de los pueblos. Pero fíjense aquí la forma que lo plantea. De modo que los indígenas mexicanos estaban atrasados por el deficiente consumo de maíz. ¿Ok? Entiendan el peso de lo que está diciendo ahí, porque en 1889 decían que los indígenas estaban atrasados por su deficiente consumo de maíz. Tal cual así lo está planteando. El video donde dice que la país no, que lo consumamos como que es que querían hacer como que ya muy del país, ¿no? muy del país, que ahora compramos un kilo de tortillas de 15 pesos, eso lo subirían a 60 pesos. Chingada, se lo hacen así, muy primordial. Como el ceviche. Habría que anunciar el momento económico. De repente hay muchos videos que de repente a veces tienen una propaganda explícita. Me refiero a tienen intenciones de destabilizar o de ver mal a un momento económico de un gobierno. Eso es normal y natural. O de un escenario, habría que verlo y ver qué intenciones. Puede que sea fuera del país. O sea no, que... yo creo que sería más bien un tema mexicano. Pero que vi, No, bueno, me refería a que puede que sea que den el maíz en países exteriores más caro. Por lo mismo de... ¿Cuál es el problema? ¿Y a qué se refiere tu compañero? ¿Cuál sería el posible escenario donde entiendo? El problema es que en México consumimos muchísimo maíz. Nos encanta. Nuestra dieta está basada en el maíz. El problema está en que el abasto o el consumo que tenemos no lo producimos nosotros. Nos gusta comer maíz, pero no nos gusta ya cultivar el maíz. ¿Por qué? Porque a los campesinos no les es negocio. ¿Y qué sale más barato? Exportar el maíz. Bueno, perdón, ustedes, traerlo de fuera, que es el caso de importar el maíz. Si nosotros quisiéramos volver de forma inmediata y adquirir y consumir únicamente el maíz del producto local, haría de entrada que se acabara rápido. Entonces, si se acaba rápido, significaría, si nada más queremos consumirlo por el producto local, significaría que de entrada, durante por lo menos unos 5, 6 o tal vez 10 años, seríamos incapaces de producir la demanda nacional que tenemos. Y la regla económica de oro es que si es escaso, si un producto es escaso, si un bien es escaso, por lo tanto se vuelve caro. Entonces, si quisiéramos únicamente convertirlo en un producto nacional y que nada más consumir, sí tendríamos y se podría incrementar el territorio. Tal vez eso se refería. Y sobre todo porque además el maíz no únicamente nos lo comemos, también lo ocupamos para otro tipo de procesos. Por ejemplo, la fructuosa, que son los jarabes, que nos tenemos prácticamente todo, que además es muy dañino, se extrae del maíz. Alimento para animales, todos los alimentos para animales también se ocupan maíz. Digo, no vas a tu compañero, pero... Pero bueno, regresando a este tema, lo interesante es vean cómo van cambiando las visiones de las cosas a través del tiempo. Siempre estamos, cuando hablamos de gastronomía, el gran problema que tenemos es que siempre hablamos de un tema perceptivo también. Jugamos con la gastronomía, es un tema perceptivo. Tiene que ver con cómo lo percibimos. Incluso hay platillos que puede que no sepan tan buenos. Digo, el ejemplo es muy burdo, pero hay de repente platillos que puede que no sepan tan buenos porque están tan bien decorados Se los come. le den un valor agregado que lo pueden vender más caro, sin que necesariamente sea o nutricionalmente más rico o en el tema de sabor más delicioso. El tema gastronómico es muy perceptivo.
Por ejemplo, tendemos a pormenorizar, a priorizar el alimento básico de las comunidades, o digamos, alimento pobre, por decirlo así, voy a decir pobre entre comillas, que es algún preparado con alta cocina francesa. Que ojo, los dos te van a nutrir tal vez hasta igual. Y viene un tema de qué es mejor, ¿no? Pues echen un platillo de cocina tradicional francesa. Francesa. No, es posible. Algo más elaborado, algo más. El caracol. No, más producido, algo más producido, sí, de la alta cocina tradicional. Ya te están en gastronomía, ya llevan algo de la alta cocina. El pan francés. Punto por esa, ¿no? Los baguettes. Los baguettes. Nuestro país es exótica. El futuro es hoy. Tu compañero ya está en el 2050. Imaginen ustedes algún platillo, un alto platillo de la cocina de la gastronomía francesa contra unas tarugas, ¿no? De repente, ¿por qué las tarugas son tan baratas y por qué el platillo francés es tan caro? Podríamos entender muchos conceptos perceptivos. Y aquí nos habla de eso, por ejemplo. Vean, dice que, digamos en esta parte, que Ignacio Ramírez, que quienes comían, ojo, quienes comían por necesidad carne de res, quienes comían por necesidad carne de res, tortilla de maíz o trigo y pinole, bien interesante, eran saludables y robustos. Bien interesante. ¿Por qué? Que quienes comían por necesidad carne de res. Vean la palabra, quienes comen por necesidad carne de res, tortillas de maíz o trigo y pinole, eran saludables y robustos. Pregunta rápida, ya empezaron a llevar nutrición. ¿La carne de res qué aporta? ¿Aporta proteína? ¿Aporta qué? Aminoácidos, aporta grasas. ¿Las tortillas qué aporta? El maíz. De entrada aporta carbohidratos, pero también ¿qué tiene? Sí tiene contenido de proteínas, que tiene cierto contenido, tiene también minerales, sal de minerales, ¿okay? Incluso el pinole. El trigo también nos aporta carbohidratos y también vitaminas. Las tortillas también tienen vitaminas, ¿eh? Tienen alto contenido de vitaminas también. Y vean, eran saludables y robustos. Dice, eran burdos, pero eran saludables, ¿no? Pero carecían del placer que daban los manjares y lazos sociales de los pueblos civilizados. Aquí ya se enfrenta un tema nutricional, pero es un tema aspiracional. ¿Qué te importa? ¿Estar sano o verte? O en verte civilizado. Y era una discusión muy interesante. ¿Por qué le pido a compañero que estuviera aquí? Porque aquí esta personita que aquí ya la platicamos una vez, este escenario se nos había contado y lo vamos a ver, y es esta clase. José Vasconcelos es el fundador de un movimiento en México que fue la Cruzada por la Educación en México. En 1929, más o menos, de los 20 millones de mexicanos que eran en ese entonces, 19 millones sabían leer y escribir. Tenemos un país de analfabetas grandísimo. En menos de 25 años, México duplicó su población, pero a la par de que lo duplicó, logró alfabetizar a más del 50% de la población. En un tiempo que no teníamos ni internet, ni carreteras, ni nada. Y hay que reconocerle parte de este esfuerzo. José Vasconcelos es fundador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un gran personaje, con sus luces para todos. Un gran personaje, pero también tiene sus claros y sus oscuros. José Vasconcelos tiene una frase que, le repito una vez más, la frase conocidísima de la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, es: por mi patria hablará el espíritu. Años después le cortaron la frase original porque era: por mi patria hablará el Espíritu Santo. Tenía ciertas tendencias muy interesantes José Vasconcelos. Porque váyanse a la siguiente página y vamos a continuar. Vasconcelos, o sea, José Vasconcelos en 1937 dice: sugirió alguna vez que un guisado de pollo con salsa era sinónimo de civilización. Ojo, el que fundó la UNAM en México decía que un guisado de pollo con salsa era sinónimo de civilización, mientras que una carne asada era una barbarie, ¿no?
Digo, ya sabemos que los de Monterrey hacen barbarie nada más por casarse entre primos. Pero con la carne, no metan el saco de carnita asada aquí, ¿no? A ver, Jesús. Ah, digo, este tema entre primos está permitido, Nada más es chiste. ¿Sale? Sí, Jesús. No te preocupes. Ojo. Porque dice, se entiende que el guiso es más complejo en su preparación y pretende aportar algo más que satisfacer el hambre. Ya empieza a haber una percepción entre el tema de alimentar y satisfacer la necesidad de estar hambriento contra el llevar el tema gastronómico al punto de la complejidad en la elaboración. ¿Cierto? Porfa, Valeria, pues, ¿te lo puedes leer acá? Este de aquí. Fue hasta después de la Revolución cuando comenzó a crear el Imaginario Nacional de Valores Culinarios, que representaba maíz en múltiples preparaciones a los platillos, ingredientes y condimentos propios de la mexicanidad. En sí, la gastronomía es el reflejo de tanto cultural que va mucho más allá del acto de comer para satisfacer una necesidad fisiológica. Es identidad sentida del uniforme reconocida del nación. ¿Se entiende lo que dice este documento aquí? ¿Se entiende lo que dice aquí? ¿Qué dice ahí? Mayra. ¿Qué dice? A ver, ¿qué quiere decir este párrafo? Después de la revolución, empezaron a implementar técnicas. No. A ver, Jenny. ¿De qué nos hablas este párrafo? Digo, porque dice algo, sí dice muchas cosas, pero ¿qué dice? Después de la revolución, pues, se empezó a respetar más, como que se empezó a respetar más a la comida mexicana. Bueno, para como que la gastronomía es como que es una construcción. Vimos hace poco un texto, no recuerdo, que nos decía que había una construcción, que la cocina, fue en el Tecuino, ¿no? No recuerdo, lo tomamos en 2 clases, que decía que comer era parte de una identidad. O fue en el del, no, creo que fue en el del simposio, ¿no? En el que era el texto para un simposio, que hablaba, decía esto: la gastronomía es el reflejo de una construcción social. Lo volvemos a repetir. ¿Sale? Les voy a leer, dice, después de la revolución, fue hasta después de la revolución cuando comenzó a crearse en el imaginario nacional de valores culinarios. Hasta después de la revolución mexicana, en los mexicanos se empieza a crear esta identidad de qué es la gastronomía mexicana. Hoy en día yo les digo comida mexicana y automáticamente en su cabeza surgen un montón de cosas. Como puede ser desde pozole, ¿qué otra cosa también? Los tlacoyos, pozole, mole, ¿qué otra cosa? Tacos. Digo, el taco es por la definición el primer producto de la gastronomía. Chalupas. Chalupas, bombazos, ¿qué más? Incluso los burritos. Guajolotes. No entramos en la discusión del guajolote y las guajolotas. ¿Qué? Y entra en discusión completa. Por ejemplo, en Zacatecas, creo que sí es Zacatecas o San Luis, el guajolote, la guajolota le llaman ellos a la torta de chicharrón. Ojo, una torta de chicharrón con aguacate. Que ojo, por cierto, es muy rico. No lo pruebo. Es como quitar prácticamente, es llevar a un taco pasero, llevar la torta. No, pero básicamente. Pero realmente tenemos una idea ya de qué es la gastronomía y asociamos todo un universo de prácticas relacionadas a la gastronomía. Ojo, hasta después de la revolución no había. A principios del siglo XX México estaba en un tema aspiracional de querer parecerse a los franceses. Si ustedes caminan por el centro de la Ciudad de México, el primer cuadro, los primeros 60 tal vez edificios que encuentren ustedes alrededor del Zócalo van a tener una tendencia de los que se preservan todavía de estilo francés de finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porfirio Díaz, en su intento de hacer afrancesar a México,
copia este estilo. ¿Qué pasa? Francia en ese momento era lo culturalmente más avanzado de la civilización. Los ingleses británicos eran los que tenían la tecnología, pero los franceses eran los refinados, los cultos, los que sabían. Y se intenta copiar este modelo. También, tal vez el problema de México es que hemos intentado copiar muchas cosas, pero realmente nos hemos quedado con un momento de identidad. Es hasta después de la revolución que empezamos a crear y a buscar una identidad nacional. Es con el general Lázaro Cárdenas en el que se crean estos primeros intentos de construir una identidad nacional nueva. Y de hecho va a ser un esfuerzo por crear un México distinto. Ejemplos de, digo, con las luces del general Cárdenas, pero es en ese periodo en el que se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se empieza a querer rescatar y entender, no únicamente darles lo simbólico a los pueblos indígenas, sino realmente entenderlos y saber qué eran ellos y qué estaba pasando. Hablar su lengua, se crean estos primeros escenarios, se crea, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, ya existía, pero se expande, se crea el Instituto Politécnico Nacional, como escuelas técnicas para crear obreros capacitados, etcétera, etcétera. Se empieza a dar un boom de, necesitamos ponernos a nivel de la altura del mundo, pero no tenemos que dejar de perder nuestra identidad. ¿Cuál fue el problema que pasó? Que llegaron los secciones más adelante y dijeron, bueno, está muy padre, gracias país, ya tenemos dinero, ya no me interesa seguir haciendo el esfuerzo. Eso ha sido nuestro gran problema. Pero no hablemos de política interior. Centrémonos en este momento. Y lo interesante de esto es que nosotros ya entendemos la gastronomía. Cuando un mexicano pregunta y se ve a sí mismo de la gastronomía mexicana, ya tiene una idea preconcebida. Ya tenemos un factor determinante. Hablamos del 6 de septiembre o de una noche mexicana y que lo primero que nos viene a nosotros a la mente es mucho color, no sé por qué. Cada vez que hacemos un ejercicio de dejar a organizar una fiesta mexicana, de repente lo primero que abordaría es mucho color. Tequila. Caballitos de tequila. Ahí está, ¿no? Tequila. Sí, es una, pero hablemos de ejemplos. Si hablas de una noche mexicana, lo primero que vas a poner es verde, blanco y rojo, ¿no? Sí. Ya me tienen. Y si hablas de fiesta, digamos, la fiesta del 15 de septiembre, ¿qué platillos de repente? Automáticamente platillos que vienen por definición. Tacos. Vienen tacos, chalupas, mamás, y demás. Todo lo que de Chile. ¿Ustedes pondrían pizza en un... No. ¿Ven cómo si hay ya toda una No son los concepción de tacos. identidad? A eso se refiere. Pizza verde, blanco y rojo. Que la gastronomía es un reflejo de la concepción cultural. No es mexicano y sin embargo lo consumimos tanto más que las chalupas, ¿no? La pizza. No, bueno, pues Sí, está chido. la gastronomía es el reflejo de la construcción sociocultural. Tan lo tenemos asociado que no eres capaz de meter, por ejemplo, un espagueti a la boloñesa en una fiesta nacional. Prácticamente el 15 de septiembre es una fiesta gastronómica, hoy en día más que una fiesta de independencia. Más que para festejar, ¿no? Nos sentamos a comer, la verdad, ¿no? Honestamente. Sí. O sea, nosotros a partir de septiembre tenemos prácticamente por mes un pretexto para hacer una tragazón. Tenemos en septiembre la del 15. Vamos a octubre y pues, octubre no sé mucho, pero al final de octubre tenemos la Día de Muertos. Igual, y es toda la fiesta del Chantolo para nosotros en Hidalgo, pero nosotros en México, si hay atascón. Quieran o no, hay atascón. Sí. Termina noviembre y en noviembre parece que no hay nada. Realmente Cumpleaños. Los cumpleaños. Parece que no hay nada, pero entre comillas empezamos con un proceso tipo ayuno, espiritual por mexicanos. Porque nos estamos preparando porque sabemos, es que no, nos vamos con carne este mes. Porque el mes que sigue, Bien crudos. vienes dispuesto a destramparte, ¿no? Vienes dispuesto a todo. A partir del 12 de diciembre comienza por el tema religioso. Puede que lo practiques o no el tema católico, como lo practiques o no. Yo no he conocido hasta ahorita persona que no practique el catolicismo o cualquier derivante del cristianismo, que no le los tamales. ¿Están de acuerdo? No, que es 12 de diciembre. Es lo bueno de ser ateo. Bien, yo no practico, no está dentro de mi práctica, entonces no como tamales. Igual entran los tamales. Puedo hacer lo que quiera cuando quiera. ¿Se entiende por dónde va este asunto? La gastronomía sí une, también es lo que dice que la construcción sociocultural va más allá del acto de comer.
y para satisfacer la necesidad fisiológica del hambre y de la nutrición, y se vuelve también un elemento de identidad. En México tenemos diferentes elementos que nos unen desde la gastronomía. El 15 de septiembre es un tema gastronómico, el 2 acabamos de pasar esta fiesta del 2 de noviembre, muy bonita, que también hay alimentos tradicionales y platillos típicos. Tenemos, por ejemplo, también Navidad tiene platillos típicos, incluso por regiones. En el norte de México es muy tradicional el jamón relleno de Navidad. En la parte central de México, los romeritos. No a todos les gustan, hay unos que sí, otros que no. El pavo, miren, este tema de llamarle pavo al guajolote, ¿no? Ah, sí. Al guajo. Es un guajolote, no es un pavo. Pero, ¿de dónde trajimos el tema del guajolote? ¿Del pavo? Ahora otra vez. No, es algo que es reciente esta práctica del guajolote, ¿eh? En Navidad y en Año Nuevo. ¿Dónde lo trajimos? ¿Eh? Exactamente, del Día de Acción de Gracias. Siempre te disparé con el avión. Del Día de Acción de Gracias. Es las culturas previas a la llegada de los ingleses o los españoles. El guajolote, también llamado pavo, es un ave endémica de esta región. Se consumía bastante. Tiene un cierto valor nutricional bueno. Su carne es un poco problemática, porque es muy dura. Tanto que hay hasta métodos para tratar de hacer la carne un poco menos seca, ¿no? Es un tanto dura y un tanto seca. Hay hasta 1000 recetas de la abuelita de no, ponlo bien de agua y inyectan no sé qué tal, ponle eso y aquello, para que quede más frondoso el pavo, no sé qué tal. ¿Por qué? Tranquilo. ¿Con qué vienes tú? Hice la cena de Navidad, pero había vino. Ya, pues. Tenemos ok, mira, vamos a dedicar una clase entera para esa anécdota. ¿Qué fue todo? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, porque es como que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? Bueno, pues en resumen, te falta hacer la cena. No pasa algo. Pasa muchos. Su compañero es el espíritu animal de todos nosotros, ¿no? Es el tótem de todos nosotros. A todos los Bueno, y fue la cena entonces. Pues ya como mi mamá vio que estaba yo un poquito mal, pues ya decidieron. Un poquito más. Lo que es el pleonasmo, ¿no? Un poquito mal. Por estar tirada ahí en la cosa. Bien. Pasemos a la siguiente parte. Vamos a leer ese texto para mañana. Es un texto muy interesante. Vamos a retomar. Y vamos a hacer 2 ejemplos de cómo empieza a funcionar el tema de las citas y cómo podemos trabajarlas ya directamente en el procesador de textos, que es como usualmente vamos a estar trabajando. Primero, vamos a Word, por favor. Sí. ¿Vale? ¿Ejemplocita? No, a Word. ¿Tienes Word? Estamos trabajando 2 procesadores de texto comunes que ustedes pueden encontrar. El primero de ellos es Word y el siguiente, por definición, como el que ocupamos nosotros, es el de Google Documents. ¿Ok? Muy bien. De repente, ventajas, desventajas de unos. Unos tienen más ventajas, otros tienen más. Desventaja, por ejemplo, de Word es que es de paga. Tienes que tener como que el tema de la licencia, y etcétera, etcétera. En sus versiones anteriores a esta última versión, que es la más reciente, prácticamente funcionan el tema casi igual a este detalle. Porfa, ¿se han preguntado y se han dado cuenta que todos en sus trabajos ya han ocupado esta pestañita que dice referencias? Dale clic, porfa. ¿Dale? Y viene el tema de las notas al pie, etcétera, etcétera. Porfa, vamos a administrar fuentes. ¿Okay? Antes de eso, dale clic aquí, dice estilo. ¿Ok? Aquí dice, dense cuenta aquí que dice aquí estilo. Y vean algunos de los que vemos. Aquí está el MLA, miren. ¿Ya vieron? Aquí aparece el Harvard. Aquí está el Chicago. ¿Ya vieron? Todos los que vimos una clase rápido, no todos vienen aquí, pero sí aparece por lo menos el APA, el Chicago y el MLA. Vamos a dejar el APA, por favor, como selección en APA, en su 6ª edición. Sí. Y vámonos a administrar fuentes. Muy bien.
En este apartado de aquí, lo que nosotros podríamos ir haciendo, conforme vamos trabajando, tenemos ya nuestro texto identificado, lo que vamos a hacer es ir agregando los autores y el tema y el título de la obra. Y se vuelve más rápido trabajando el tema de las citas. Ejemplo. Miren, aparece, y se dan cuenta aquí, miren. ¿Ya vieron? Abajo aparece un ejemplo. Digo, es donde aparece mi apellido. Yo lo tengo por definición de ejemplo. Pero vamos a, ya aparece aquí seleccionado uno, vamos a crear uno. ¿Ok? Por favor. Sí. Le vas a dar clic. Disculpen que no se alcance a ver tan claro aquí en la pantalla, pero vamos a crear uno. ¿Cómo lo crearías? ¿Dónde? Exacto. Damos clic en nuevo. ¿Vale? Y haríamos lo siguiente. Primero identificamos el tipo de producto que estamos ocupando, que ya lo hicimos en la clase anterior. ¿Este de aquí qué es? Libro. Brenda, por favor, ¿podrías verificar en la portada de tu texto? Lo tienes ahí. ¿Alguien identifique, por favor? ¿Es un libro? ¿Es un ensayo? ¿Es un artículo? Es un ensayo académico, pero aparece como un artículo. Clases anteriores vimos varios ejemplos en los que encontrábamos artículos académicos, pero que realmente estaban más postulados como un ensayo. Y teníamos investigaciones académicas que se postulaban dentro de artículos académicos. Lo que estamos leyendo es que ¿es un libro? No. ¿Es un artículo de una revista? ¿Es una nota de un periódico? ¿Qué es? Hay más. ¿Qué es? A ver. Porque tienes 16. ¿Qué es? Puede ser. ¿Alguien sabe dónde fue publicado? Bienvenidos al dolor de cabeza de encontrar artículos. Chale. Esto es lo más frustrante para los que hacen investigación. Cuando quieren hacer su maestría y su doctorado, tengan que hacer la tesis. Los de gastronomía no hacen, ¿o sí? ¿Dónde? Los de gastronomía no hacen, ¿o sí? Claro que sí. ¿Sí? Ay, pues ya. No sabía. Es que estuve viendo en algunos casos y había un 50% de personas que me decían que no, porque era gastronomía. Y yo no entendía si era cierto o falso. Tan haces que mira, tienes personas que están haciendo estos textos. ¿Dónde? Para titularse, No. ustedes no, pero que hacen que se van por examen. Ay, no, sí, hacemos. Mejor alguna tesis. Mejor alguna Aquí para titularse creo que no. No, para No, porque ya lo quitaron, algo así. pero Milagro. No, ya no. Yo no quiero. Para ustedes, ¿no? Yo no ¿Qué quiero. es? Entonces, No soy ¿este bueno. artículo qué es? A ver, ¿cómo lo pones? Tenemos las siguientes opciones, que es libro, sección de libro, artículo de revista, artículo de periódico, acta de conferencia, informe, sitio web, documento de sitio web, medio electrónico, arte, grabación de sonido, que es película, entrevista, patente, caso, Varios. no. ¿Eh? La vieja confiable. ¿Mandé? La vieja confiable. Es un artículo tal cual. Porque acá dice artículo. ¿Dónde? Hasta arriba dice artículo. Pero no dice de qué, ¿o sí? Lo vamos a diferenciar como artículo de revista. ¿Cuál es el problema? Nos enfrentamos al siguiente problema, que tenemos que identificar de qué revista. Por favor, alguien que, bueno, Jorge, rastrea el título de este artículo. Buscar un botón de alcance público. ¿Okay? En lo que Jorge lo rastrea, porfa, No tiene. díctenle a su compañero los autores. A ver. Sí, perdón. Autor.
Ah, está en mayúsculas. A ver. ¿Eh? Ana Cecilia. Vamos a ver qué pasa con... ¿Cuál es la regla para los autores? ¿Eh? A ver, espérense. Mate. A ver. Dale por favor en editar. Ok. Ahí está. No, miren. Dale cancelar para que vean lo que vamos a hacer. Cuando agregamos el autor, córralo por favor. Todo. Hay unas ciertas reglas que tenemos que cumplir. Le damos clic en editar y vamos a agregar, por favor, Apellidos. apellidos primero. ¿Cuáles son? Ahí está. Reyes Uribe. Nombre, el primer nombre. Ana, el siguiente. Dale a agregar. Listo. Vean cómo lo transformó. ¿Cierto? Ok. Apellido. ¿Cuál es la otra autora? Es Guerra Ábalos. Guerra. Agregar. Y la otra es Quintero Villa. Hubiera sido más chistoso si no te sale que... Dile, pelón, dile. Porque sale por textura, porque tienes 16, sale por liceo. Tienes que decir el nombre del libro para que suene chistoso. ¿Sale? ¿Cuál falta? ¿Ya están todos? ¿Ya la aceptaste? Ok. Ya aparecen todos ahí, ¿no? Sí. ¿A qué se ¡Título! ¿Cómo se llama? Educación en gastronomía. ¿Está? Educación en gastronomía, 2 puntos, su vínculo con la identidad cultural y turismo. Pongan atención porque la tarea para la siguiente, una tarea que tenemos para la semana que sigue, es hacer esto. Ya aprendí. Digo, como es opción voluntario, pues ya no. O sea, Sube las grabaciones, ¿no? sí. Sube las grabaciones de la clase. Todas las clases que están grabadas las subo. Hay algunas que no las pongo, no las publico aquí con ustedes, porque muchas de estas grabaciones se van para los compañeros de clase. Sí. Todas las clases Yo he visto que tengo sus grabadas, clases. las tengo grabadas de ustedes. Tengo las de ustedes, las compañeros de ¿cómo se llama? Yo sí las De veo. contabilidad, todos los de Se contabilidad. escuchan los trapos. Ahorita se está grabando. Y ¿Ah, sí? Hola. pueden ustedes entrar al canal donde lo subo y ahí darle una checada a todo lo que hemos hecho. De hecho, se pueden dar cuenta hasta de los chistes que se cuentan entre ustedes. Sí. Sí. Se están encantando. Jorge, ¿cómo se llama la revista? ¿La próxima, verdad? Se llama. Ahí está, ya lo encontró Jorge. ¿Cuál es el problema? A veces tenemos el artículo, el texto, pero no sabemos dónde lo publicamos. Hay que darse la tarea de rastrear de dónde sale. Es uno de los dolores de cabeza. Les tengo un meme preparado que los voy a mandar hasta el final. Para los que reprobaron. No van a entender. Después de 3 semanitas van a entender el meme. Ok.
El nombre de la revista, por favor, Jorge, es... Exacto, El Periplo Sustentable. Una de las poquitas revistas que tenemos aquí que habla sobre temas gastronómicos. A mí me gustaría que todos ustedes ya empezaran a hacer investigación. ¿El Periplo Sustentable? El Periplo Sustentable. Sí. ¿De qué año es? 2017. El texto en sí dice qué año se publicó, ¿no? ¿Cuándo es? 2017. Dice 16 de enero del 2000. Es un texto bastante reciente, ¿eh? Es difícil encontrar los textos tan buenos, tan recientes. ¿Cuántas páginas eran? Páginas 22. 22. Le vamos a poner, 23. fíjense, aquí nos da una opción que dice mostrar todos los campos bibliográficos. Páginas. Vamos a referenciar de dónde a dónde estamos ocupando. Para nosotros todo el texto. ¿Vale? De la 0 a la 22. De la 1 a la 22, perdón. 1-22. Bien. Dale, por favor, antes de que le des a aceptar, mostrar todos los campos bibliográficos. Puedo incluso incrementar la información de algunos textos por aquí. ¿Se puede? ¿Es obligatorio? No. En algunos casos, no todos, ¿sale? En los recomendados nada más, ¿no? Sí. ¿Listo? Dale a aceptar. Muy bien. ¿Ok? Ya tengo un autor dado. Dale cerrar, por favor. Y vamos a pensar que su compañero está escribiendo ya su trabajo, su ensayo per se, y podríamos poner lo siguiente. De lo que acabamos de leer, de lo que acabamos de leer, ¿qué interpretación podrían escribir ustedes? ¿Qué dicen estas autores y autores? La identidad cultural y el turismo. A ver, échale una idea. ¿No? Por ejemplo, Eric, no seas malito, ¿qué entendiste tú de lo que todos acabamos de leer? ¿Tú qué rescatas? ¿Tú qué dices? Eric. Cruz. No, pues Eso de tomar no hace bien. Acabo de echar hora y media de clase a la basura. no, de que el último párrafo de la caja que vimos, era de que se hablaba de que el maíz. Ya le tomé. Resultados del alcohol. Se te mueven las ideas. ¿Alguien que la ayude? Hablaba acerca del maíz, pero cómo de las personas no les gustaba, por así decirlo, tanto un poco de la comida tradicional. ¿Por qué no nos así? Porque, bueno, sí, de cómo lo que ahorita para nosotros es algo común y tradicional, para ellos era algo que no era aceptado bien en la sociedad. Por ejemplo, sí. Ok. Y entonces hablaba de cómo unas personas estaban en contra de eso, ¿no? De frijoles de olla o del maíz y ese tipo de cosas. A ver, entonces, ¿cómo lo escribirías aquí? Escríbelo. No soy bueno. De hecho, Uno no nace siendo bueno, no se hace bueno haciéndolo. Que a pesar de que no era muy bien visto por las personas. no sé cómo empezarlo. El maíz. Pon un ejemplo. Bienvenidos a lo difícil de hacer trabajo. Sí, porque de repente lees y lees. Llega un momento en el que te sientas enfrente de la computadora como ¿no dan en cuenta que... No, era el último párrafo de la página Sí, no, 14. Pero espérate, a ver, antes de que tantito... Vamos a poner un poquito de zoom para que lo podamos ver mejor, ¿no? No. Ahí está. Mejor regrésale. No, den cuenta que... No pongas el último párrafo, no cites el último párrafo.
No hagas eso. No es extremo. Sí, sí. Pon tu idea. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te dio la autora? ¿Qué idea te...? Puede que las personas de alta capital, De la alta sociedad también se podría decir, ¿no? Ajá. Sí. Bajos recursos. Ajá. Sí. Que consumían. ¿Consumieron qué? No, No producto. ten cuidado. que veían mal como que No, lo que ellos veían mal, o sea, veían mal que estuvieran en la calle, la gente comiendo frijoles. Eso te decía. A ver, una pregunta. ¿Hicimos una cita textual? ¿Una cita? ¿Qué hicimos? Sí, fue, no. sí, porque estamos respetando. Pero cuando hacemos una cita textual es que literalmente copiamos y pegamos el texto. Esa es la cita textual. Le llamamos esto una cita que ahí lo tienen todos, se lo tienen hasta en unas hojas, se lo tienen impreso. Pero espero que hayan sacado copias para todos. No. ¿Ok? ¿De las rosas o de las otras? Las rosas. Digo, cualquiera de las dos, ¿eh? Cualquiera de las dos. Es una cita textual, no textual, directa, indirecta. ¿Qué tipo de cita es? Porfa, ¿quién lo tiene a la mano ese? ¿Nadie? Traigan. ¿A qué les digo si no la voy a traer? Uno los ama tanto y dices la muestra de amor que le tienen a uno. Hasta, ni siquiera gastan en copias, te los traigo yo impresos, ¿no? Dice, por favor, verifiquen ustedes el apartado que dice cita no textual directa. A ver. Tráiganlos. Ya se están escuchando música, pero bueno. Para las siguientes clases me traigo la otra webcam, porque algunas se van a tener que quedar grabadas en el campus. Entonces, van a aparecer en las clases grabadas. ¿Sí? No, mami. Estoy en la tele. No. ¿No? Sí dice. Tardan mucho dice. Ah, pues yo también, entonces. A ver. No mames, se escuchó. Mira. Perdón, a ver. Cita no textual. ¿Qué dice? Cita no textual indirecta, diría que. Consiste en un resumen breve para fraccionar una parte de la hoja de toda ella. Ahí está. ¿Podría ser este? Sí, ¿no? Sí, porque. Es un resumen de lo que. Ajá. ¿Y qué dice? ¿Cuál es qué regla dice que tenemos para citarlo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Al final o...? Sí, ¿no? Tiene que ser al final. ¿Qué dice que se tiene que hacer? Escribe sin comillas, ¿Sí? incluye la página de la que se resumió. ¿Ok? Por ejemplo, aquí pone el autor, el año, texto y el final de la página. ¿Ok? Sí. Ya tenemos todo eso agregado. ¿Cómo le hacemos para que aparezca de esa forma? Ah, insertar. A ver, ¿cómo le damos? Voy a sacar el otro, la vida. Ah, sí, cierto. Ay, Se me fue lo... A ver, Ando durmiendo. ya tengo construido, ya lo agregué
y lo puede ir agregando muchas veces, pero ¿cómo lo agregaría de esa forma? A ver, Debe ser en insertar referencia, ¿no? ¿mandé? Tiene que ser en referencias. ¿Sí? Sí, ahí. Aquí hay un apartado que dice insertar cita. ¿Ya viste dónde? Al final. Ahí por el cristal de la familia. Al lado derecho. Bien, amigo. Es este. ¿Sale? Tengo Dale. sueño. Ya. Oh. Y le doy clic y me lleva a Libra. Ok. ¿Ya vieron? Ah, Hay un pequeño problema, y digo entre comillas problema, porque ¿por qué aparece todo el apellido completo? Yo quería que pasara para que lo vieran. No está mal, pero nosotros lo que tendríamos, borra esa, elimina esa cita, por favor, y ¿cómo llenamos la tabla de nuestros autores? Por favor, regresa a administrar fuentes por aquí. Ese. Dale clic en el que ya tenemos aquí. En este de aquí, no, este de aquí. Y dale editar, por favor. Muy bien. Dale aquí otra vez en editar. Vamos a ocupar nosotros, dale clic en uno de esos. Doble clic. A ver, dale otra vez. No te deja cargarlo desde ahí, ¿verdad? Nada más te permite la opción de cuál viene primero. sí. ¿Ande? Antes sí nos permitía manipularlo de esa forma. ¿Por qué? Les explico. Tendríamos nosotros que ocupar el primer nombre y el apellido o el primer apellido. No por ocupar el apellido paterno, sino cualquier fuera su primer apellido que apareciera. Vamos a borrarlos y vamos a volverlos a ingresar, pero primero, antes de borrarlos, vamos a ponerlos en el orden que aparece. Entonces, el de ella es Reyes Ana, ¿no? Por favor. ¿Lo empiezo a hacer? Entonces. Sí. Perdón. Reyes Uribe. No, Reyes nada más. ¿Reyes? Ok. Ajá. Ana. Listo. Dice, Dejamos llamó a ese mi de ahí. exnovio. Aceptar. Al agregar. Y eliminamos el que ya tenemos de ella. Por favor, rápido, sí. Con todos así. ¿El de qué sería? Guerra. Guerra América, ¿no? Ah, bueno. No, sí. Y se llamaba Eva. Agregar. Tengan cuidado con esto cuando le pongan nombre a sus hijos o hijas, porque usualmente nada más va a contar su primer nombre cuando hagan sus títulos de investigación, sus hijos investigadores. Entonces no pongo el primer nombre y su José primer Manuel, apellido. solo pongo José. José. Sí. A mí me gusta mi nombre. Dale, aceptar. Aceptar. Listo. Otra vez, aceptar. Dile que sí. Ahora sí, dale insertar cita. ¿Ya vieron? Wow. Sí. Dale clic, por favor, otra vez. ¿Aquí? Otra vez, enter. No, espacio. Vamos a citar textual. ¿Cómo citaremos de forma textual? Quiero que hagamos una cita textual. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene para hacer una cita textual, Eric, por favor? Jennifer, apoya a Eric. Vamos a hacer una cita textual larga. Para que sea larga tiene que ser mayor de 40 palabras. Mayor de 40 palabras. Entonces, Roy, quiero que hagamos una cita textual larga. Esa no es larga, porque No. dice que tiene 41 palabras. Pero es una... ojo, por aquí está contando... También en la forma de redacción. Está contando estas, ¿no? Sí. Si nada más contáramos estas de aquí... Perdón. Mira.
Ah, no selecciono. Traigo apagada la función. Pero, 35. Ahí está, ¿no? 35 de Cuéntalas, corte. pelón. Hay una función en Word en la cual cuando tú seleccionas el texto, te dice cuántas palabras acabas de seleccionar arriba. Hay que activarla. ¿Dónde se activa? No me pregunte porque no lo recuerdo. Una vez lo hice y no lo puedo volver a hacer. Regrésate al texto, por favor, rápido. ¿Ok? Dice que, ¿cómo citaríamos de forma textual larga? Este texto completito de aquí, ¿son más de 40 palabras? Sí. En sí, dice, la gastronomía es el reflejo de una construcción sociocultural que va más allá. ¿Serán más de 40? No sé. Ah, pero eso es una cita, ¿no? A ver, copia y pega. Cuando hagamos copy-paste, la regla es, yo hacer copy-paste, respétale el copy-paste, pero nada más aquí. ¿Esto? Todo. Todo. No. Desde, fue hasta todo este párrafo entero. Ok. El problema de los PDF es que no siempre permiten copiar. Sí, ya me di Ahora cuenta. dale ahí y lo borramos. Copiar, bien. Regresas ahí. Eso es. Dale. ¿Vieron? Ahora dale control Z nada más tantito. Para que lo borre. Control Z. Otro. Ahí está. Dale pegar, pero dale con el botón derecho. Las opciones. No, dale. No te aparecen opciones. No, no aparece la otra. Quítale todo. Dale espacio, porfa. Acomódalo. Ya sabes. Borra los espacios. En imagen, dale clic aquí. Dale borrar. No, por eso. Nada más dale. Y ahorita lo arreglo. Agrego el espacio y... Uy, pero... ¿Serán más de 40 palabras? Sí. ¿Qué dice qué? ¿Cómo sería? 112, pero... 71. 71 ya está. Ay, ¿Cuál es? ¿Tiene que ir entre qué? ¿En comillas? Ajá. Dice que vamos a ocuparlo de acuerdo a lo que queramos nosotros dar a entender. Si hacemos énfasis en el texto y en el argumento como lo planteamos. En este caso dice que tenemos que empujarlo a la izquierda, ¿no? Por favor. sí. A ver. Les repito una vez más que en el texto que ustedes tenían no se alcanzó porque el ejemplo sí venía como se tendría que ver. Así no va. ¿No? No. Ahí por lo tantito, así. Usualmente estamos trabajando, y cuando trabajamos un texto tiene también esos detallitos que no dice el manual, pero que vienen, son implícitos. Tenemos que trabajar con textos justificados, por favor. Todo justificado. ¿Sabes cómo es justificado, verdad? No. ¿Por qué se le fue? Ahí viene la máquina. Dale control A. No, es control E. Entonces, control E. Ok. Y dale clic aquí. Ahí está. Es texto justificado. De lado a lado, ¿sale? Muy bien. ¿Va entre comillas? No. No. Dice que va como. Tiene que ir sin comillas. Y... Este de aquí, ¿cómo se logra? Ahí. Y presiona la tecla de tabulador, que es la tecla que está arriba de las mayúsculas. Ahí está. Tabler. ¿Listo? ¿Va en itálicas o cómo va? Letras inclinadas, dice. Nunca entenderé las altas finanzas. Sí. Y dice este de aquí que todo el párrafo. Volver a cambiar de tabulas. Todo el párrafo.
Porfa. ¿Todo? Sí. Ahí está, ¿ya vieron? Lo empujó y automáticamente lo acomodó. Ya ¿Y son los dónde escritores. ponemos la cita al autor? ¿Al principio, al final, antes? ¿Dónde? Al principio. Al principio. ¿Aquí? A ver, porfa. ¿Qué Porfa. fue? ¿Cuál el autor? Ok. Aceptar. Cita. ¿Qué se ve mejor? Pero ese es en el final, ¿no? ¿O sí va al principio? Pero ¿cómo va? La pregunta es que yo tengo ya la cita para poder insertarlas, pero ¿le pongo qué quitero? ¿Le pongo nada más el autor? ¿Cómo lo pongo? ¿Eh? Para este autor, para Reyes, A ver, dale, editar. Mire, ¿qué quiero seleccionar? Suprimir, pero un autor, ¿no? ¿Dónde? Vamos a suprimir un autor. ¿Qué quiero quitarle? No, el año, el título. no lo sé. A ver. Mira, dale clic en autor. Ok. Y vean lo que pasa. Pon el título. A ver, dale otra vez. Quítale el título. ¿Y el autor? ¿Se queda? Dale otro. Ahí. Quito el año. Chale, pero ya no empezó. Selecciona nada más, por favor, deja habilitado autor y año. Nada más autor, no, nada más deja habilitado autor y año. Ok. ¿Ok? Pues va. Ya quedó. Dale otro, por favor, aquí. Aquí quiero que vean que insertamos la cita, pero no necesariamente la cita que nos pone es como debe de venir en el manual APA. Aquí título y año, por ejemplo. Le quité el título ahí y nada más me aparecen los autores. ¿Vale? ¿Se entiende para dónde va? Miren, para terminar esta clase, a pesar de que nosotros en Word podemos insertar la cita, no necesariamente la cita que se inserta cumple con el orden que tiene que ser. ¿Cómo dice que tiene que ser el autor? ¿Cómo tenemos que citar al autor? El apellido, el nombre, el año, la página. ¿Cómo lo citamos en este caso? Dice nombre, apellido y entre paréntesis o directo. Nombre, ¿para qué falta? A ver. Quiero que aparezca el año. Ahí está. Así Pero aún no. así, aunque no estén habilitados, no aparece el título. ¿O sí? No Te lo aparece. da por default, pero puedes editar para qué es lo que quieres que aparezca. Y al final, ¿qué? ¿Qué volvemos a hacer nosotros aquí entonces? Insertar cita. Ahí está. Y le damos nosotros se despliegue, editar cita y ponemos página. ¿Qué página es esta? La página, de la 1 a la 22. No, 022. Específicamente esto. No, la 14 de la anterior, esta es la 15. ¿Listo? Entonces quito estos. Y quitas esos. Quitas todos y dejas la pura. Espántame. Ya tienen ustedes ¿Cómo así? construido en APA una cita textual larga. Y ¿cómo podrían poner ustedes? De acuerdo a los autores citados y ponen 2 puntos. Fue hasta la Revolución Necesitamos que dar una introducción para poder ocupar esto. ¿Vale? Lo continuamos esta clase el día de mañana y vemos cómo funcionarían los mismos escenarios para hacerlos dentro de ¿A poco ya se acabó la clase? de Word. Ahora sí se me pasó rápido. ¿Vale? ¿Dudas? No. Nos vemos mañana. Creo que ahora sí aprendí. No, pero de hecho, gracias a la que no la que vemos de ¿cómo se llama? La sirenita. Ah, la que viene.
Sí,